Mi esposo vendió en secreto mi collar de diamantes de $1 millón y huyó a las Maldivas con su amante. Te dejo. Conocí a alguien, se llama Natasha y es todo lo que tú no eres. Nos mudamos a las Maldivas. Buena suerte con tu madre gruñona. Las palabras me devolvieron la mirada desde la pantalla de mi teléfono, cada una más fría que la anterior. Estaba sentada en la habitación del hospital de mi madre, el débil pitido de las máquinas se mezclaba con el zumbido de las luces del techo. Su respiración era regular por ahora, su frágil cuerpo finalmente descansaba después de otro día difícil. Michael ni siquiera tuvo la decencia de llamar, solo un mensaje de texto, cruel y desdeñoso, como si los últimos 3 años de nuestro matrimonio no significaran nada. Soy Jennifer, tengo 33 años y hasta ahora pensaba que tenía mi vida más o menos en orden. Mi padre falleció cuando yo tenía 20 y tantos años, dejando atrás a mi madre, a quien he estado cuidando desde que enfermó. Michael siempre dejó claro que no era fan de este acuerdo. No es como si fuera tu responsabilidad, decía poniendo los ojos en blanco cuando tenía que perderme una cena o cancelar planes para cuidarla. Tienes que concentrarte en nosotros, no en ella. En retrospectiva, no es sorprendente que hiciera algo como esto. Michael siempre había sido egoísta, pero pensé que podía manejarlo, pensé que podía ayudarlo a convertirse en alguien mejor. Releí el mensaje de texto y guardé mi teléfono. No tenía sentido detenerme en eso ahora. Mi atención debía estar en mi madre. Cuando finalmente salí del hospital tarde esa noche y regresé a casa, todo el peso de la traición de Michael comenzó a hundirse en mí. Abrí la puerta de la casa que compartíamos, un espacio que de repente se sentía desconocido, y dejé escapar un profundo suspiro mientras dejaba mi bolso en el sofá. Algo me llamó la atención, el collar de diamantes que mi padre me había regalado, exactamente donde lo había dejado en mi tocador. O al menos pensé que era el collar. Lo recogí, dándole vueltas en mis manos. Parecía correcto a primera vista, pero algo se sentía mal. Parecía más ligero de lo que recordaba. Pasé mi dedo por el cierre, notando las leves marcas de arañazos que no estaban allí antes. Una ola de inquietud me invadió, pero la aparté. Tal vez solo estaba cansada. 1 hora más tarde, mientras desempacaba, mi teléfono sonó con una alerta. Miré la pantalla y me quedé helada. Alerta de seguridad, el artículo se ha movido de su ubicación designada. Miré la notificación con incredulidad. El chip de rastreo incrustado en el cierre de mi collar, una precaución en la que mi padre insistió cuando me lo regaló, se había activado. El sistema tenía un retraso, por lo que Michael debería haberlo tomado unas horas antes. El collar real no estaba aquí. Michael no solo me dejó, me lo robó. Mis manos se apretaron alrededor de la falsificación mientras me sentaba, mi mente corría. Michael pensó que podía traicionarme y huir con su amante. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. La comprensión me golpeó como una ola. Michael no solo me había abandonado, se había llevado lo más preciado que poseía. Sentada en el sofá con el collar falso en mis manos, mi mente repasó todas las posibilidades. ¿Cuándo lo había hecho? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? La idea de él entrando a escondidas en nuestra habitación, reemplazando el collar con una falsificación barata, me revolvió el estómago. El collar de diamantes no era solo una joya, era el último regalo de mi padre, un símbolo de su amor y orgullo. Perderlo había sido lo más difícil que había enfrentado, y este collar era una de las pocas piezas tangibles de él que me quedaban. Michael lo sabía. Sabía lo que significaba para mí, y aún así lo tomó. Abrí la aplicación de rastreo vinculada al chip de seguridad incrustado en el collar real. El punto parpadeante en el mapa me dijo exactamente dónde lo habían llevado, una casa de empeños a 3 millas de distancia. Apreté la mandíbula mientras la ira comenzaba a crecer. ¿Cómo se atreve? La comprensión se asentó más profundamente en mis huesos. Michael había estado planeando esto por un tiempo. Su abrupto mensaje de texto, la forma en que ni siquiera intentó justificar sus acciones, todo era parte de su plan de escape. Pero la pregunta seguía siendo ¿por qué? Llamé a la casa de empeños, forzando a mi voz a mantener la calma. Hola, tomo por un collar de diamantes que puede haber sido traído a su tienda recientemente. Tiene un chip de seguridad y acabo de recibir una alerta sobre su ubicación. Hubo una pausa antes de que el hombre del otro lado respondiera. Sí, tuvimos una pieza así esta mañana. Un tipo la vendió, alto, cabello oscuro, parecía un poco nervioso. Michael. ¿Todavía lo tienen?, pregunté con el corazón latiendo con fuerza. Ya no, dijo. Lo reportamos a las autoridades cuando notamos la seguridad, está marcado como robado, así que está fuera de nuestras manos ahora. Es posible que desee ponerse en contacto con la policía.
Colgué y miré la pared, todo el peso de la situación se hundía en mí. Michael no solo me había traicionado, me había robado y había dejado un rastro de evidencia. Mi tristeza se convirtió en determinación. No iba a dejar que se saliera con la suya. Si pensaba que podía alejarse de nuestro matrimonio con el collar de mi padre y vivir feliz para siempre en las Maldivas con su amante, se equivocaba. A la mañana siguiente me puse en contacto con la policía y les proporcioné todos los detalles. Los datos del chip de rastreo, el informe de la casa de empeños y la salida sospechosamente oportuna de Michael fueron suficientes para llamar su atención. Un investigador del FBI se involucró y me aseguraron que casos como este no eran infrecuentes. Nos encargaremos de ello, dijo el agente con firmeza. Un artículo de alto valor como este no desaparecerá sin más. Escuchar esas palabras me dio una sensación de alivio, pero solo un poco. El collar de diamantes no era solo un artículo de alto valor, era irreemplazable. A medida que pasaban las horas, fui armando el rompecabezas. La traición de Michael no fue solo una decisión impulsiva. El collar falso, el repentino mensaje de texto y la visita a la casa de empeños apuntaban a un plan cuidadosamente planeado. Revisé sus redes sociales, un hábito que había desarrollado para rastrear su comportamiento errático a lo largo de los años. Ahí fue cuando lo encontré. Una foto publicada hace unas horas. Michael estaba descansando en una playa de arena blanca prístina, con gafas de sol, un cóctel en la mano. Sentada a su lado sonriendo como si hubiera ganado la lotería, estaba Natasha. Era todo lo que él decía que yo no era, joven, despreocupada y totalmente ajena al desastre que había dejado atrás. La leyenda decía, finalmente viviendo el sueño _Maldivas _vida nuevos comienzos. Mi estómago se revolvió pero no de tristeza. La ira burbujeaba en la superficie, aguda e implacable. Pensaba que era intocable. Pensaba que me sentaría aquí, rota e impotente mientras él vivía su fantasía. Pero Michael no me conocía tan bien como creía. Pasé el resto del día reuniendo todas las pruebas que pude encontrar, extractos bancarios, mensajes, incluso recibos de la casa de empeños que el investigador me envió. Cada documento pintaba la imagen de un hombre desesperado por escapar de sus fracasos, dispuesto a traicionar a la persona que lo había apoyado en cada tropiezo. Esa noche el investigador llamó con una actualización. Hemos rastreado los fondos que recibió de la casa de empeños. Parece que canalizó el dinero a una cuenta en el extranjero antes de partir hacia las Maldivas. Estamos coordinando con las autoridades locales allí para congelar la cuenta y recuperar el collar. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de mi boca. Michael no tenía ni idea de que la fantasía que se había construido ya se estaba derrumbando. Cerré sesión en mi computadora y me recosté, sosteniendo el collar falso en mis manos. La furia que había sentido antes todavía estaba allí, pero ahora estaba atemperada con algo más, determinación. Michael pensó que había ganado, pero esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente entré en la oficina del investigador con una carpeta llena de documentos. Mis manos temblaban ligeramente, pero no iba a dejar que los nervios me dominaran. Esto no se trataba solo del collar, se trataba de justicia. El detective Chambers me saludó con un firme apretón de manos. Jennifer, gracias por venir. Repasemos todo lo que has traído. Presenté las pruebas meticulosamente, extractos bancarios que destacaban retiros sospechosos, mensajes de texto que mostraban el comportamiento errático de Michael e incluso los recibos enviados desde la casa de empeños. Esto es todo lo que pude encontrar, dije, mi voz firme. No solo se llevó el collar, he estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta durante meses. Chambers asintió, sus ojos agudos escaneando los papeles. Has hecho mucho trabajo preliminar para nosotros. Esto nos da un punto de partida sólido. Volvió su atención a los datos del chip de rastreo que le había proporcionado antes. La señal del chip se detuvo cuando el collar entró en la aduana de las Maldivas. Ya hemos marcado el artículo con las autoridades allí, pero es un proceso complejo. Los casos internacionales como este requieren colaboración con los funcionarios locales. Escuchar esto debería haberme hecho sentir impotente, pero no fue así. Por primera vez desde la traición de Michael, sentí que tenía aliados de mi lado. La conversación cambió a las actividades recientes de Michael. Chambers abrió un archivo que mostraba su actividad financiera. Está claro que ha estado planeando esto durante meses. Vendió el collar por dinero rápido, pero la mayor parte de sus fondos están en cuentas en el extranjero. Hemos solicitado la congelación de esas cuentas. Si se aprueba, será otro clavo en su ataúd. Me recosté procesando todo. ¿Crees que sabe que le está siguiendo la pista? Poco probable, respondió Chambers. Hombres como Michael piensan que son intocables.
Esa arrogancia juega a nuestro favor. Salí de la oficina sintiendo una mezcla de emociones, alivio, ira y una creciente sensación de claridad. Por mucho que las acciones de Michael me hubieran herido, también me obligaron a ver la verdad sobre él. No era solo un hombre egoísta, era un manipulador calculador que pensó que podía pisotearme. No iba a permitírselo. Esa noche llamé a mi madre para ver cómo estaba. Escuchar su voz, frágil pero cálida, me recordó por qué luchaba tanto. Ella siempre había sido mi roca, y ahora era mi turno de ser fuerte para las dos. Antes de acostarme recibí un mensaje de texto de Chambers. El caso avanza. Mantente fuerte, Jennifer. Lo atraparemos. Dormí profundamente sabiendo que la justicia estaba al alcance. La publicación de Instagram de Michael se convirtió en un ritual diario para mí, una extraña mezcla de masoquismo y motivación. Cada imagen era un recordatorio de su traición, pero también alimentaba mi determinación. Una mañana revisé su última publicación, una selfie de él y Natasha descansando junto a una piscina infinita. Su sombrero de sol de gran tamaño protegía su sonrisa engreída mientras Michael sostenía una copa de champán. La leyenda decía, viviendo la vida sin límites _ paraíso de las Maldivas _ objetivos de pareja. Me burlé sacudiendo la cabeza. _ objetivos de pareja, más bien _ objetivos criminales. Sin que Michael lo supiera, las paredes se estaban cerrando. El detective Chambers me había actualizado esa misma mañana. Hemos confirmado que su cuenta en el extranjero fue congelada ayer. Probablemente aún no se haya dado cuenta, pero una vez que lo haga comenzará a luchar. Ahí es cuando ocurren los errores. Chambers no se equivocaba. Al día siguiente Michael publicó una historia con una juerga de compras en una boutique de lujo. Natasha desfilaba con un vestido de diseñador, girando para la cámara mientras Michael narraba, cualquier cosa para mi reina. Pero las grietas comenzaban a mostrarse. Noté que sus publicaciones se volvían menos frecuentes y más cortas, como si estuviera demasiado preocupado para elaborar sus leyendas habituales. Más tarde esa semana, recibí una llamada de Chambers. Su tono era más agudo esta vez, más urgente. Jennifer, tenemos noticias. Las autoridades de las Maldivas han marcado oficialmente a Michael. Se están preparando para emitir una orden de arresto basada en los cargos que hemos presentado. Es solo cuestión de tiempo ahora. Colgué el teléfono y me permití una pequeña sonrisa. Michael todavía estaba bebiendo cócteles y tomando fotos, totalmente ajeno al hecho de que su pequeño mundo perfecto estaba a punto de implosionar. Pronto no podría huir. Su vida de fantasía en el paraíso se convertiría en la pesadilla que se merecía. 2 días después, recibí la llamada que había estado esperando. Jennifer, lo tenemos, dijo el detective Chambers, su voz llena de una tranquila satisfacción. Michael fue detenido esta mañana en las Maldivas. Las autoridades locales lo interceptaron en su resort. La oleada de alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté apenas capaz de contener la mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Las autoridades de las Maldivas lo retienen en espera de extradición, explicó Chambers. También está siendo acusado localmente por intentar transportar un artículo marcado a través de las fronteras. Natasha no fue detenida, pero dudó. ¿Pero qué? Por lo que hemos escuchado, no se queda por aquí. Parece que no estaba encantada de saber que el lujoso estilo de vida de Michael se basaba en el fraude y el robo. Aparentemente abandonó el resort poco después de su arresto. No pude evitar la risa que brotó. Natasha, la mujer que se suponía que era su escape, lo había abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Era justicia poética en su máxima expresión. Más tarde esa noche vi las consecuencias por mí misma. Las redes sociales estaban llenas de fotos y actualizaciones. Una foto tomada por otro huésped del resort mostraba a Michael siendo escoltado por 2 oficiales, con las manos esposadas a la espalda. Llevaba las mismas gafas de sol engreídas que usaba en todas sus publicaciones anteriores, pero su expresión era cualquier cosa menos segura ahora. La leyenda decía, drama en el resort. Arrestaron a un tipo por robo. Supongo que el paraíso no es para todos _ escándalo. Pasé la hora siguiente revisando el caos. Natasha había eliminado todas sus publicaciones con Michael, sus leyendas limpiadas de cualquier mención de su vida de ensueño. Algunos comentaristas con ojos de águila especularon que ya había volado de regreso a casa, dejando a Michael solo. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono sonara con un mensaje del detective Chambers. El proceso de extradición ha comenzado. Será traído de vuelta para enfrentar cargos aquí. Con las pruebas que hemos reunido, es un caso sólido. No se librará de esto.
Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo parecido a la paz. Michael, que pensó que podía robar el collar de mi padre, mi dinero y mi dignidad, ahora estaba sentado en una celda de la cárcel de las Maldivas sin ningún lugar a donde huir. Y Natasha se había distanciado tanto que era como si su romance nunca hubiera existido. Mientras estaba sentada en la tranquilidad de mi sala de estar, sosteniendo el collar falso por última vez, me sentí reivindicada. La traición de Michael había destrozado mi vida por un momento, pero ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. El día después del arresto de Michael, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por la ventana de mi habitación. Ya no sentía que el peso del mundo me aplastara. Me estiré en la cama, dejando que la tranquilidad me invadiera. Michael se había ido, y por una vez la idea no me dolía. Se sentía liberador. Lo primero que hice fue visitar a mi madre. Sentada junto a su cama en el hospital, le tomé la mano y le conté todo lo que había pasado. Finalmente está recibiendo lo que se merece, dije en voz baja. Mi madre, frágil pero siempre aguda, apretó mi mano débilmente. Eres más fuerte de lo que crees, Jennifer. Siempre lo he sabido. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que me fui. Me di cuenta de que a pesar de la angustia y la traición, me había mantenido firme. No dejé que las acciones de Michael me destruyeran. Luché y ahora era el momento de empezar a centrarme en lo que realmente importaba, reconstruir mi vida. Empecé poco a poco. Limpié la casa, eliminando todo rastro de Michael, su ropa, su colonia, incluso los recuerdos de mal gusto que insistía en conservar. Todo fue a bolsas de basura. Con cada artículo que tiraba, me sentía un poco más ligera, como si estuviera reclamando mi espacio, mi cordura y mi identidad. También pasé más tiempo con mi madre organizando su atención médica y asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Su sonrisa, aunque débil, me recordó por qué había luchado tanto en primer lugar. El siguiente paso fue mi carrera. Michael había agotado algunas de nuestras finanzas, pero no estaba empezando desde cero. Mis ahorros, combinados con los fondos que logré recuperar, me dieron una base. Me puse en contacto con mi antigua jefa, una mujer comprensiva llamada Ellen que siempre había creído en mí. Cuando le expliqué mi situación, Ellen no dudó. Vuelve cuando estés lista, dijo. Hemos echado de menos tenerte en el equipo. Sus palabras fueron un salvavidas. En cuestión de semanas, estaba de vuelta en el trabajo, inmersa en proyectos que reavivaron mi pasión. Las rutinas familiares me ayudaron a recuperar una sensación de estabilidad, pero esta vez establecí límites claros. No más trabajar hasta tarde en la noche para complacer a Michael. Mi tiempo era mío y no lo volvería a regalar. También me volví a conectar con amigos de los que me había distanciado durante mi matrimonio. Durante cafés y largas conversaciones, me di cuenta de cuánto había echado de menos estas relaciones. Me recordaron a la persona que había sido antes de Michael, alguien independiente, motivada y llena de vida. Cada noche pasaba tiempo escribiendo en mi diario, reflexionando sobre mi viaje. Las entradas no siempre eran positivas. Todavía había momentos de ira y tristeza, pero eran honestas. Escribir me ayudó a procesar todo lo que había soportado y me recordó la fuerza que había encontrado dentro de mí. Una noche, mientras hojeaba fotos antiguas, me encontré con una foto de mi papá. Estaba sonriendo a la cámara, la luz del sol iluminaba el collar que ahora descansaba de forma segura en mi joyero. Lo hice, papá, susurré, sosteniendo la foto cerca. No lo dejé ganar. Al día siguiente me hice una promesa, no más vivir en el pasado. El capítulo de Michael en mi vida había terminado. Ahora era el momento de concentrarme en mí, en mi madre y en el futuro que aún teníamos por delante. Fue una tarde tranquila cuando recibí el mensaje. Al principio no reconocí el número. El texto decía: Jennifer, soy Natasha. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero necesito decirte algo. Por favor, llámame. Me quedé mirando la pantalla. Mi reacción inicial fue una mezcla de ira e incredulidad. Natasha, la mujer que había ayudado a Michael a destrozar mi vida, ahora se estaba comunicando conmigo. ¡Qué descaro! Debatí ignorarlo, pero la curiosidad pudo más que yo. Respiré hondo y marqué el número. Contestó casi de inmediato, su voz temblorosa. Jennifer, gracias por llamar. Yo lo siento mucho por todo. Natasha comenzó sus palabras tropezando unas con otras. No sabía el alcance total de lo que Michael había hecho. No respondí de inmediato, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para hacerla sentir incómoda. ¿Qué quieres, Natasha? Suspiró y escuché algo que sonaba a arrepentimiento genuino. Cuando conocí a Michael, me dijo que eras tú la que quería el divorcio,
que eras controladora, que priorizabas a tu madre sobre él y que eras emocionalmente fría. Apreté la mandíbula. La vieja ira familiar burbujeaba. ¿Y le creíste? Lo hice, admitió. Al principio. Pero en las últimas semanas comencé a notar inconsistencias. Mintió sobre tantas cosas, Jennifer. Sobre sus finanzas, sobre por qué te dejó, incluso sobre cómo consiguió el collar. Cuando descubrí que era robado, no pude mirarlo de la misma manera. Hubo una pausa, y luego agregó, lo dejé el día que lo arrestaron. Volé de regreso a casa y he estado tratando de darle sentido a todo desde entonces. Yo solo sentí que merecía saberlo. Dejé escapar una risa amarga. ¿Y qué esperas de mí? ¿Perdón? Compasión. No, dijo Natasha rápidamente. No me lo merezco. Solo quería disculparme y decirte que Michael no solo te lastimó a ti, también me lastimó a mí, de maneras que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Es un maestro manipulador. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento consideré el peso de las mismas. No confiaba en ella, no del todo, pero podía ver las grietas en su confianza. Michael la había usado, tal como me había usado a mí. Aprecio la disculpa, dije finalmente en mi tono cortante pero educado. Pero esto no cambia nada. Estoy pasando página con Michael, y te sugiero que hagas lo mismo. Natasha dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo haré. Gracias por escuchar. Cuando terminó la llamada, me senté en silencio mirando mi teléfono. Una parte de mí se sentía validada. Las mentiras de Michael lo habían alcanzado en todos los sentidos posibles. Pero no iba a detenerme en las palabras de Natasha ni en su remordimiento. Esto ya no se trataba de ella ni de Michael. Se trataba de mí, reclamando mi vida. Me levanté y guardé mi teléfono, concentrándome en el futuro que estaba construyendo. La traición de Michael me había consumido una vez, pero ahora no era más que un capítulo que ya había cerrado. La llamada llegó un fresco martes por la mañana. La voz familiar del detective Chambers tenía un tono de satisfacción. Jennifer, tengo buenas noticias, dijo. El collar ha sido recuperado oficialmente y te será devuelto. Debería estar de vuelta en tu poder para el final de la semana. Por un momento no pude hablar. El alivio me invadió, mezclado con una profunda sensación de cierre. Gracias, finalmente logré decir, mi voz firme pero llena de emoción. Esto significa más de lo que sabes. Hay más, continuó Chambers. La fecha del juicio de Michael se ha fijado, y con los cargos y las pruebas en su contra, es casi seguro que enfrentará un tiempo significativo en prisión. La justicia está en camino. Escuchar esas palabras se sintió como la pieza final de un rompecabezas encajando en su lugar. Michael, que había intentado destruirme, finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Cuando colgué me senté en tranquila reflexión. El collar de mi padre, la única conexión tangible con su amor y fuerza, estaba volviendo a casa. El robo de Michael había sido un intento desesperado por borrar mi sentido de estabilidad, pero solo había demostrado lo resistente que realmente era. Mirando por la ventana, sentí una oleada de orgullo. Había enfrentado la traición, había luchado y había salido más fuerte. El día que llegó el collar, lo recogí en la oficina del investigador. Sosteniéndolo en mis manos, sentí una abrumadora sensación de paz. Brillaba tan intensamente como el día que mi padre me lo dio. No era solo una joya, era un símbolo de resistencia, de amor y de todo lo que había superado. Esa noche me senté con mi madre en su habitación del hospital. El collar descansaba alrededor de mi cuello. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio, un raro momento de claridad rompiendo su fatiga habitual. Es hermoso, dijo en voz baja, su voz apenas audible. Está en casa, respondí tomando su mano. Mientras estaba sentada allí, una idea comenzó a formarse. Mi madre había pasado por tanto, viendo su salud deteriorarse, sabiendo cuánto había sacrificado por ella. Se merecía algo que esperar, la oportunidad de crear nuevos recuerdos. Esa noche comencé a planear un viaje para las dos, a algún lugar significativo pero tranquilo. Pensé en los lugares que mi padre siempre había querido que visitáramos juntas, y me decidí por un tranquilo pueblo costero que él había amado de niño. A la mañana siguiente compartí la idea con ella. Una vez que te sientas mejor nos vamos, dije mostrándole fotos del pueblo. Su sonrisa, débil pero genuina, fue toda la confirmación que necesitaba. Esto no se trataba solo del viaje, se trataba de reclamar la alegría, de seguir adelante sin dejar que el pasado nos definiera. Mientras empacaba mis cosas esa noche sentí una calma que no había conocido en años. La tormenta que Michael había traído a mi vida había terminado,
y el futuro era mío para construirlo, paso a paso.